Este de acá es el Hotel Iberostar Parque Central y este es el que vamos a estar visitando hoy. Quedarse en una habitación es bastante caro, entonces lo que vamos a hacer es subir a la terraza ya que tienen una oferta de pasadía. Vamos a ver qué tal está y bueno, se los voy a estar contando todo en este video. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a descubrir la realidad que viven los turistas en Cuba. Vamos a subir a la terraza de este hotel que está aquí atrás, que es muy conocido. Es el Hotel Iberostar Parque Central, así que acompáñame, vamos a descubrir la oferta porque es un pasadía para cubanos. Entonces vamos a ver qué tal está esta opción para los cubanos que vemos acá. Este hotel se encuentra en el Parque Central, donde están la mayoría de los hoteles. Aquí están los autos clásicos y tal. Así que bueno, ya saben dónde queda. Vamos a descubrir la oferta, los precios, para si quieren pasarse por aquí, si viven en Cuba, si quieren pasarse por aquí, pues ya ahí lo tengan. Y si no eres de Cuba, veas todo el lujo que hay para los turistas aquí en Cuba. El Hotel Parque Central de estilo colonial español se encuentra bajo la administración de la cadena Iberostar. El hotel fue uno de los primeros construidos en La Habana después de los años 1990, cuando el gobierno de Cuba decidió apostar por la industria turística. Fue inaugurado en el año 2008 y desde entonces ha tenido muy buena reputación por los turistas. Este edificio que aparece en la foto fue el edificio donde fue levantado este hotel, o sea que este edificio es lo que era antes este hotel. Tuvimos que bajar por estas escaleras porque al frente está el edificio rústico y detrás está el edificio moderno. Y este túnel es un túnel que está como subterráneo y está bastante cool, para que ahora se los voy a enseñar. Poco después de la construcción del primer Hotel Parque Central se le agregó un segundo edificio que pertenecería a este mismo hotel y quedaría unido por un túnel, por este túnel que estamos cruzando ahora mismo. Subterráneo que une a los dos edificios. Es el mismo hotel, pero está la parte rústica y la parte moderna. Durante todo el video verán que le digo parte rústica, pero en realidad es parte colonial y parte moderna. Aquí hay un espejo bastante grande de hecho, pero estas cosas que hay aquí abajo son restos que se encontraron en la construcción del hotel. Está bastante interesante. Vean eso. Y por aquí está la escalera ya para subir al edificio moderno. Aquí está la señalización, así que vamos ya a subirnos. Y bueno, esta es la parte del edificio moderno. Ahora solamente tenemos que coger el ascensor, tocar la S y bueno, ya ahí subimos para la terraza de este edificio. La terraza del edificio colonial creo que no está abierta al público, sí creo que es solamente para los huéspedes del hotel. Vean qué vista tenemos ya. Vean qué cosa más hermosa. Aquí tenemos una vista panorámica de toda La Habana. Claramente podemos ver los contrastes que tiene esta ciudad, los lujos y bueno, la mayoría de los edificios que ya están prácticamente en derrumbe. Vean, todo esto es la zona del bar, pero vean qué hermosas vistas tiene esto. Y es que para mí, fuera de la política, fuera del pensamiento de cada persona, Cuba es un país realmente hermoso. Ese de adelante es edificio Bicardí, que estaría genial hacer un video sobre él. Tiene bastante historia, por cierto. Pero vean qué lindo todo. Vamos a ver el área de la piscina. Se ve el Capitolio y ese edificio de ahí al frente es el mismo hotel que este, lo que es el rústico.
Está el rústico y el moderno. Vean el baño, qué lujo. Está bien grande, o sea, está bien bonito también. Este está como de mármol. Y bueno, aquí está lo de orinar y las tazas. Veamos si está limpio. Está limpia, 10 de 10. Bueno, aquí estamos esperando a que nos traigan lo que pedimos porque no hemos almorzado. Entonces vamos a hablar de los precios. Los precios están bastante económicos considerando los precios que hay normales en la calle, considerando los precios normales de un restaurante privado afuera o los precios de cualquier cosa afuera, pues están bastante económicos, así que yo considero que los precios están bien. Evidentemente para un cubano de a pie, para la mayoría de los cubanos, pues no es nada económico, pero sí está bien, entonces pues está súper cool. Hablemos ahora de las vistas. Las vistas son increíbles, de hecho miren, para allá se ve esta parte del malecón. Y cuando entras al bar está como este ventanal súper grande que te deja súper impactado y entonces está muy, pero muy cool. El precio del pasadía son 8.000 pesos cubanos por persona a consumir 5.000, o sea, tú pagas 5.000 pesos. Gracias. Tú pagas 8.000 y puedes consumir 5.000 pesos. O sea que te viene genial porque no es como que vas a pagar el dinero de la entrada y ya te quedaste ahí solo en la piscina. No, no. Puedes consumir 5.000 pesos y considerando los precios aquí, los 5.000 pesos te alcanza para una meriendita considerable. Vamos a ver qué porción trae la comida, si trae una buena porción o si es algo pequeño. Si trae una buena porción, entonces podemos decir que está genial. Entonces, 8.000 pesos por persona a consumir 5.000 desde las 11 de la mañana a las 6:30 de la tarde. Entonces, les voy a ir contando a medida que vaya pasando el tiempo aquí cómo ha sido la experiencia. También cabe recalcar que como en muchos otros lugares en Cuba, el menú no está 100% completo. Que ya tienen variedad, pero no hay. O sea, ellos te vienen y te dicen lo que tienen disponible porque no está disponible el menú. Esta de aquí es la zona del bar-restaurante. El hotel está, bueno, la terraza está bastante bien, pero hay algunos detalles que ya como que te das cuenta que va perdiendo el mantenimiento, pero tal vez y esto es normal, no lo sé. Bueno, ya trajeron las piña coladas, fue lo primero que trajeron. Vamos a comentar sobre esto. La piña colada está bien, no es la mejor piña colada que he probado, pero sí está bien. Pero siento que no está a la altura de lo que cuesta. O sea, costó 1.000 pesos esto. Ya está rica, pero no 1.000 pesos, es muy caro. En fin, que la piña colada está muy rica, pero también muy cara. O sea, el precio está como una piña colada. Bueno, les digo que la mejor piña colada que he probado creo que no costaba ni 1.000 pesos, costaba 900 pesos. Bueno, ya llegó el plato que pedimos, fueron unas mini hamburguesas con papas y bueno, también trae su salsa ahí bien sabrosona, vamos a probarla. A ver, vamos a probar la hamburguesa. Gracias. ¿Tienes servilleta? Mira la mía. Ah, ya, gracias. Vamos a probar la hamburguesa. Uy, ¿qué es eso? Está súper rica, tienes que probarla. Está bien rica. Las hamburguesas costaban 2.450. Son dos hamburguesas, las papas. Yo la verdad la veo bien por ese precio. Y sabe bien rico, no sé si te parece la cantidad bien por ese precio. Ah, miren, que viene, esta es de cerdo y esta de res. Entonces la que yo le estaba contando era la de cerdo, que sí estaba bien buena, pero ahora probé la de res y la de res sí no me gusta demasiado. Se ve como quemado ahí, si lo pueden ver, y sabe sí quemado, pero esta sí está buena, esta sí está bien buena. Vean, acá el agua la sirven por vaso, 125 pesos, está bastante bien porque el vaso está bien grande, obvio, y con hielitos, así que está súper cool. Vean la vista. Aquí me ando echando protector solar. Ustedes siempre me preguntan que por qué siempre que voy a la playa o a una piscina yo me baño con pullover. El tema es que el sol en Cuba es demasiado fuerte, entonces pues no me gusta quemarme demasiado porque yo cuando me expongo mucho al sol
me salen heridas en la piel y todo se me pone súper feo y no me puedo ni mover porque me arde muchísimo. Entonces, pues por eso casi siempre me baño con algo arriba, si sea un pullover o una enguatada. Me voy a bañar en protector solar. Ah, algo también que está súper cool es que si tú consumes los 5.000 pesos que te dan a consumir por persona en el pago, pues puedes pagar en cualquier otra moneda, incluso en efectivo, porque hay muchos hoteles que solamente aceptan transferencias. Pues aquí sí puedes pagar en efectivo. Así que si tú quieres seguir consumiendo y ya se te acabó el dinero que traía tu pago, pues entonces sí puedes pagar en efectivo y eso es algo que veo genial. Ya me bañé en protector solar porque pues nos va a coger fuerte el sol. Lo bueno también es que te dan toalla, o sea, por persona obviamente dan una toalla. Así que ya saben que si van a venir no tienen que traer toalla. El agua está bien pero bien fría, pero... Miren, pedí este mojito que costaba 900 pesos, está muy bueno. No está mejor que el de la bodita de en medio, pero sí está bueno, pero está fuerte, está bueno pero está fuerte. A mí no me gusta el alcohol, pero me lo pedí porque hace muchísimo frío y siento que un mojito ahora estaría cool. Miren, esta pizza la pedimos, ¿cuánto cuesta? 1450. Está bastante bien, bueno, vamos a probarla porque luce bien, pero pues no luce bien por debajo. Bueno, igual vamos a probarla a ver qué tal está. Estos precios que estoy diciendo son en moneda nacional, o sea, en pesos cubanos, pero si quieren sacarle la cuenta a cuánto es en dólar, recuerden que el cambio oficial es de 120 pesos y el cambio informal ahora mismo es de 310 pesos, entonces ahí pueden sacar la cuenta de cuánto estarían pagando. El cambio oficial es el que aceptan en estos hoteles. Si vas a pagar en dólar, en estos hoteles te cobran el dólar a 120 pesos. Sí, es como una galleta. Está rica, pero la masa de aquí abajo es como, parece una galleta, o sea, está bien finita. O sea, los ingredientes sí están bien ricos. El queso, la salsa, pero la masa sí es como, mira, muy finitita. Enseñar y la masa, como bien finita. Bueno, como les iba contando, son 8.000 pesos, 5.000 a consumir. Pues la terraza es simplemente esto, la piscina, el bar, el restaurante, y tú puedes consumir los 5.000 pesos, comer lo que tú quieras, obviamente que te den ese dinero. Como ya les conté también, cuando se te acaba esos 5.000 pesos, tú puedes ir pagando en efectivo o tarjeta o cualquier moneda que tengas, si se te acaba ese dinero y quieres seguir comiendo. Entonces, el tema ahora es que esto está económico comparado con los precios de afuera, pero sí es cierto que 8.000 pesos no lo gana un cubano en un mes ni dejando de comer. Es como 3 meses, 2 o 3 meses de trabajo de un cubano sin comer, entonces sí creo que para la mayoría de los cubanos pues es algo inaccesible, ¿no? Pero sí está claro aclarar también que sí es una oferta muy económica considerado las ofertas que hay ahora mismo en Cuba. O sea, si esto es una oferta económica comparado con los de afuera, imagínate cuánto cuestan los de afuera.
Entonces, pues hasta ahora todo ha estado súper bien, la atención ha sido increíble, le doy 10 de día a la atención, las personas son muy amables y la mujer que nos tocó también ha sido muy, pero muy amable, muy buena persona. Y entonces, pues la atención ha sido muy bien, la comida ha estado como un poquito, no es la gran cosa, no es la de un restaurante en La Habana, pero está bien. Y bueno, la piscina está bien fría, pero vamos a seguir metiéndonos. Eso sí, te recomiendo que traigas tu protector solar porque el sol está bien fuerte y por lo menos a mí las quemaduras del sol en la piel cuando voy a la playa eso me hace muchísimo daño y no me puedo mover del dolor, del ardor. Entonces sí, tráete tu protector solar. Vamos a probar las croquetas. Están ricas. Son de jamón, están bien ricas. En esta zona de acá hay como unas camitas, entonces nos vamos a poner aquí un ratito, allá a acostarnos. Darío está ahí tomando su piña colada y vean la vista. La vista. Esta no es la vista. Carro clásico. Bueno gente, llegamos al final y como siempre que llegamos al final del video pues voy a dar la recomendación, ¿no? Pues la verdad, si tienes el dinero te lo recomiendo para pasar un rato, está bastante bien, o sea, para salir de la realidad está bastante bien. Ya sabes que la opción es piscina, el bar, el restaurante y bueno, así como pasar el rato. Está perfecto para, no sé, si estás cumpliendo años, puedes ir y pasarte un rato allí. Si, no sé, quieres simplemente distraerte, pues está genial. Ya te digo, los precios están bastante económicos con respecto a los precios de la calle, 8.000 pesos por persona y 5.000 a consumir. Así que te lo recomiendo, sí. Es verdad que no todos los cubanos pueden ir, obviamente, pero está bastante económico en comparación con otras cosas como restaurantes privados o cafeterías y cosas así. Y bueno, nada, coméntame a ti qué tal te pareció, deja tu like, suscríbete para que formes parte de esta familia y apoyes a hacer video. Nos vemos, bye bye.